El séptimo mandamiento de la ley de Dios: no robarás. Este mandamiento declara, primero, el destino y distribución universal de los bienes; segundo, el derecho a la propiedad privada; y en tercer lugar, el respeto a las personas y a sus bienes, pero también a la integridad de la creación. La propiedad privada es un derecho siempre que se haya adquirido o recibido de modo justo. Pero sobre este derecho prevalece el destino universal de los bienes, para atender debidamente las necesidades fundamentales de todos los hombres. Todavía recuerdo cuando, hace 3 años, aquel amigo me telefoneó. Por circunstancias que no vienen al caso, se encontraba muy pero que muy lejos de su hogar. Llevaba 2 días sin comer absolutamente nada, y doy fe de que era un tipo muy fuerte que solía comer bastante. Caminando junto a una finca con almendros, ya no resistió más. Saltó la valla, alcanzó de los árboles un montón de almendras y se las llevó. Después, con ayuda de unas piedras, fue abriéndolas y se las comió. Me dijo que nunca le habían sabido tan bien unas almendras. Sin embargo, sentía escrúpulos. Lo tranquilicé diciéndole que tenía derecho a alimentarse y que si el dueño de la finca era un hombre cabal, de haberle visto, él mismo le habría regalado las almendras. La propiedad privada ayuda a garantizar la libertad y dignidad de cada persona, pues permite satisfacer las necesidades fundamentales, las propias, las de aquellos sobre los que se tiene responsabilidad y las de quienes viven en necesidad. Este mandamiento también prescribe, primero, el respeto a las promesas y contratos. Ciertamente, un préstamo con un documento que lo certifique o un contrato firmado pueden servir para defender nuestros derechos ante un juez humano, pero el compromiso verbal de devolver un préstamo o de pagar por un trabajo es más que suficiente para el juez divino, ante quien todos, sin excepción, debemos comparecer. En segundo lugar, exige reparar la injusticia y restituir lo robado. Si yo he decidido cometer un fraude, pero llegado el momento no lo hago porque no se dan las circunstancias que yo esperaba, necesitaré acusarme de ese pecado grave con verdadero arrepentimiento en la siguiente confesión, para obtener el perdón de Dios. Pero si he llegado a cometer ese fraude, no bastará con que me confiese, porque la injusticia permanece. Así que necesitaré un propósito sincero y eficaz de devolver cuanto antes lo robado para obtener el perdón de ese pecado. Por último, este mandamiento nos exige respetar la integridad de la creación, de la que formamos parte. ¿Cómo debe ser nuestro trato con los animales, criaturas de Dios? Benevolente, evitando el desmedido amor, pues no se trata de personas, y evitando su utilización indiscriminada, cosa que sucede en algunos experimentos científicos fuera de los límites razonables y que provocan en ellos inútiles sufrimientos. El séptimo mandamiento prohíbe el robo, del que hemos visto varios ejemplos y que incluye también los salarios injustos, la especulación para variar artificialmente el valor de los bienes, la falsificación de cheques y facturas, los fraudes fiscales y comerciales, el daño a propiedades públicas y privadas. Son gamberradas, dicen algunos ante quienes queman contenedores, rompen marquesinas de autobuses o dañan coches. No, no son gamberradas, son injusticias graves que exigen reparación. La usura, la corrupción, el abuso privado de bienes sociales y de empresa, el despilfarro, como lo paga el Estado, como lo paga la empresa. No te engañes, es otra forma de robar que exige reparación. Acerca de la doctrina social de la Iglesia, hay que decir que la Iglesia emite juicios morales sobre temas económicos y sociales cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona, el bien común y la salvación de las almas. Nunca debemos olvidar que el hombre es autor, centro y fin de la vida social y de la economía. De ahí que la Iglesia rechace ideologías derivadas del comunismo y también del socialismo totalitario y ateo, así como, en la práctica del capitalismo, el individualismo y la primacía absoluta de las leyes de mercado sobre el trabajo humano.
Recordemos que el trabajo es un derecho y, a la vez, un deber, un medio de sustentación y, simultáneamente, un instrumento de santificación. El Estado debe garantizar 1. Las libertades individuales y la propiedad privada. 2. La estabilidad económica. Y 3. Los derechos humanos. Los dirigentes de empresa, aparte de las ganancias necesarias para asegurar el futuro de la empresa, deben buscar el bien de las personas. En cuanto a los trabajadores, tienen el deber de trabajar a conciencia y de resolver los conflictos con diálogo. Resulta legítimo el recurso a la huelga no violenta cuando es instrumento necesario para obtener mejoras proporcionadas, pero teniendo en cuenta siempre el bien común. La justicia entre las naciones debe vivirse con solidaridad y con subsidiariedad, permitiendo que cada país sea protagonista de su propio desarrollo. Debe buscar reducir la miseria y la desigualdad, y nunca debe explotar a las personas ni permitir que se acumule una deuda excesiva en los países pobres, pues una deuda excesiva puede truncar de forma indefinida sus posibilidades de desarrollo. Los laicos tienen la obligación de participar en la vida social y política, aunque solo algunos se dediquen profesionalmente a estas tareas. En cuanto al amor a los pobres que nos enseña la Iglesia, se inspira en el Evangelio, ya que ve en ellos a Cristo. De ahí que todos, cada uno dentro de sus circunstancias, debamos vivir las obras de misericordia materiales y espirituales, pues incluso entre quienes gozan de un gran bienestar material serán situaciones de pobreza espiritual que debemos remediar. El 10º mandamiento nos dice: no codiciarás los bienes ajenos. Este mandamiento prohíbe la avaricia, pues dentro de un corazón ávido de riquezas no cabe Dios. También prohíbe el deseo desordenado de los bienes ajenos. Y por último prohíbe la envidia, pecado capital que consiste en mirar con tristeza el bien de los otros. Me atrevería a decir que se trata del pecado capital más cutre, porque ofender a Dios solo por ponerte triste, en un corazón sencillo no cabe la envidia, pues solo sabe alegrarse cuando ve que a los otros las cosas les van bien. La pobreza de corazón de la que nos habla la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, no es la indigencia material, sino el desprendimiento interior, pues alguien con muchos bienes materiales puede ser pobre de espíritu si está desprendido de ellos y es generoso con los demás, mientras que alguien con muchas necesidades puede estar tan apegado a lo poco que tiene que no sea pobre de espíritu. Lo dice bien claro el refrán: más tiene quien menos necesita. El mayor deseo del hombre es ver a Dios. Este es el grito de todo su ser: quiero ver a Dios.